Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker y traemos por segunda ocasión la review de este producto que ya lo habíamos presentado anteriormente aquí en el canal. Para los que estén interesados en ver cómo funciona todos los ajustes, controles, vayan al apartado de la descripción, ahí les voy a compartir la primera parte. Y esta segunda reviews o segunda prueba se está haciendo debido a que, bueno, una persona lo había comprado este producto y lamentablemente llegando a su destino pues tuvo un problema que no pudo reproducir lo que son las cintas VHS, y la verdad es que estaba muy fácil el arreglo. A veces la gente me saca de onda, la verdad, porque se desesperan y pegan el grito en el cielo y abren reclamo, etcétera. Aunque en este caso la persona me había enviado mensaje antes y pues bueno, yo tuve mis dudas porque, pues bueno, el formato VHS es muy difícil que falle. Generalmente el que suele fallar es el DVD, que es más delicado por ser óptico, pero pues nada está exento de poder fallar, ¿ok? Una cosa es probarlo aquí localmente, o sea, es muy diferente que lo hayas comprado en tu ciudad, lo mueves en tu vehículo y llegas a tu casa, lo pruebas y todo bien, pero consideren ustedes que pues son envíos hasta más de 3000 kilómetros. Nosotros estamos aquí en frontera, entonces a veces el envío se tiene que ir hasta Chiapas, Yucatán, Veracruz y lugares como eso. Entonces es muy largo el trayecto. Entonces estos equipos ya tienen antigüedades de 15, 20 años o hasta más y no están exentos de pronto que suceda alguna falla. ¿Por qué? Porque el manejo precisamente en el envío es muy diferente a que si yo lo muevo localmente aquí en mi ciudad, ¿ok? Entonces, estos videos precisamente se hacen para que la persona vea que uno tuvo el cuidado y el detalle de probar los equipos, ¿ok? Porque sí me molesta personalmente que luego me escriban y digan, no, pero es que en tu video que decías que sí funcionaba, o usted sabía que no funcionaba y aún así me lo envió. ¿Cómo vamos a enviar un producto que no funciona, tener que hacer declaración aduanal y gastar combustible y un montón sarta de tonterías para enviar algo que yo sé que está mal? Entonces, este canal precisamente surgió por eso, porque la plataforma permitía colgar videos de YouTube. Actualmente ya hace poco quitaron lamentablemente esa función, ¿ok? Siempre los de Mercado Libre están echando a perder la plataforma, entonces esta es una de ellas, ¿ok? Pero los videos son precisamente para que la gente con sus propios ojos pueda ver y entender, escuchar qué es lo que puedes hacer con el equipo, ¿ok? Yo en lo personal hago un gran esfuerzo por traducir en palabras, en los apartados de la descripción, todo lo que estoy hablando ahorita, tratar de plasmarlo en palabra. Y a veces la gente le vale gorro y no lee la descripción y andan preguntando cosas que ya están escritas en la descripción. Ok, entonces estos videos son material de apoyo para que la gente vea exactamente cómo está funcionando y sepan, tengan la seguridad de que el equipo fue verificado. Ok, más sin embargo, como dije, el manejo en los envíos es otro boleto. Ok, entonces, por ejemplo, este equipo, desde ahorita se los digo, si quieren que llegue sano y salvo con ustedes, váyanlo pidiendo por DHL con retiro a sucursal. Por favor, no lo pidan servicio a domicilio porque Mercado Libre se los va a lanzar por FedEx. ¿Ok? Y FedEx es una de las paqueterías más salvajes aquí de México. Si no me creen, pregúntenle a mi amigo y cliente Gabriel cómo nos han echado a perder productos muy buenos que han llegado destruidos, con quebrados, etcétera, ¿ok? Entonces, no se arriesguen, elijan retiro en sucursal y vayan, no sé, vayan en transporte, el que ustedes quieran, y recojan lo mejor, ¿ok? Aparte, los tiempos de entrega, DHL es prácticamente 1 o 2 días de entrega. Ok, se puede demorar de pronto, no sé, 3 días, pero generalmente es al día siguiente. Ok, el día que yo lo despacho, en la madrugada ya está llegando a Querétaro, México, más o menos. Ok, entonces, solamente para que se den una idea. Ahora que si eligen ustedes estafeta es mucho más rápido, es servicio al día siguiente. Entonces, yo lo despacho el mero día, entre semana, y al día siguiente ya prácticamente ya se lo entregan.
Entonces, en cambio, si ustedes eligen lo que es FedEx, se va a tardar aproximadamente 7 a 10 días y hay una gran posibilidad de que se los retrasen otros 7 a 10 días o casi el mes. Y otra cosa muy importante que pasa por aduana de San Emeterio, y si se les pega la gana o se les hincha la gana, nos pueden solicitar cargo por impuesto de al menos 350 pesos. Ok, entonces aparte el manejo de la mercancía es muy brusco, se va con equipos muy pesados, entonces es casi más del 50% de posibilidades de que tu equipo vaya a llegar con algún daño. Entonces no lo arriesguen por FedEx, elijan retiro en sucursal, hagan un esfuerzo por mejor salir de casa y vayan a recogerlo. Les va a llegar más pronto y va a sufrir menos maltrato en el camino. ¿Ok? Bueno, volviendo otra vez a la historia, el contexto de este equipo que ya lo habían comprado, pues bueno, llegó a su destino y resulta que no pudo tocar los VHS. Bueno, por lo general siempre el formato DVD, al ser láser, sistema óptico, es más delicado que el VHS. Más, sin embargo, como todo aparato electrónico no está exento de fallar, pues en este caso estos equipos, el VHS lleva un rodillo de goma como este, ¿ok? Y estos rodillos de goma pueden ver que por ahí tiene una cavidad, acá también van insertados en un eje de metal, y ya una vez que están colocados en ese eje de metal se les introduce una pieza, es como un tubito. Este no es exactamente el que lleva, pero estoy dando un ejemplo, ¿ok? Entonces es una pieza de plástico, la cual va a ir al interior de esa cavidad y va a entrar a presión al eje de metal. Entonces, por la antigüedad de estos equipos, 15, 20 años, a veces que los han tenido en lugares que hace mucho calor, etcétera, entonces esos plásticos se llegan a craquear, se agrietan, y una vez que se agrietan, pues pierden completa tensión, ¿ok? Pierden presión, y lo que pasa que con el ajetreo del envío, etcétera, pues estas piezas de plástico resulta que se salen, y al salirse pues el rodillo también se sale, y cuando quieres visualizar una cinta VHS no la vas a poder ver, ¿ok? Entonces la solución a este equipo, la verdad, estaba facilísimo, estaba muy fácil. Afortunadamente el rodillo y la pieza de plástico que es el seguro todavía estaban al interior del equipo. Era nomás remover 3 tornillos en la parte posterior, extraer estas piezas y colocarlas donde van. Y en lo que es la pieza esta de plástico, el seguro, solamente colocar un pegamento lo suficientemente fuerte para que se afiance el eje de metal y listo, ok. Y ahorita ya está funcionando de nueva cuenta perfectamente el DVD, combo VHS DVD. Entonces estamos haciendo por segunda ocasión una evaluación, una comprobación de su funcionamiento, para que vean que efectivamente, o sea, ya se revisó por segunda ocasión, ok. Aunque insisto, el envío o el manejo pues es muy diferente manejarlo aquí en la ciudad a enviarlo a otro lugar, ok. Bueno, entonces vamos a usar el remoto, ok. Recuerden que si quieren saber cómo funciona este equipo, más detalles, ahí en la descripción vamos a dejar el enlace directo del primer video, ok. Vamos a cambiar aquí a DVD porque ahorita está en VHS. Y no, hombre, hace unos momentos estaba grabando el video y lo tuve que repetir otra vez porque esta compuerta tiene un plástico. Va en... Bueno, lleva un plástico por aquí que es el que hace esta acción de abrir la compuerta antes de que expulse el cassette. También se había zafado. Entonces, una de las cosas que cuando devuelven los productos no los empacan bien, reciben golpes, impactos, y llegan con ese tipo de cosas adicionales, ok. Entonces pídanlo mejor por DHL, estafeta, retiro en sucursal,
Ok, ahí vamos a abrir la compuerta del DVD. Vamos a hacer la prueba primero con películas originales. Ok, es una película original. Es región 1. Cabe mencionar también que este combo trae salida HDMI, pero el HDMI solamente lo vas a poder aplicar para el formato DVD. ¿Ok? Si quieres ver VHS usando el HDMI, no va a ser posible. ¿Ok? Entonces se los comento desde ahorita para que no se vayan a emocionar. ¿Ok? VHS solamente va a ser posible usando la conexión de colores, estos colores como se ven aquí enfrente, pero en la parte posterior ahí dice Video Out. Ahí debes de conectar tus cables y seleccionar VHS, y con eso ya vas a poder ver las cintas VHS. Lo que es el DVD, ese sí lo vamos a poder visualizar por conexión HDMI. ¿Ok? Vamos a adelantar aquí los avances de cine. Miren, ahorita está aquí unos avances de cine, pero pues no los voy a poner. Vamos a brincarlos. Ahora vamos a adelantar todo a alta velocidad. Y ahorita va a aparecer ahí ahí está, el menú de la película. Este es el menú de la película, mira. Ok. Es que no lo vamos a mostrar completo porque YouTube es muy delicado, de cualquier cosa está reclamando copyright. Ahí estoy navegando entre las opciones. Ok. Vamos a darle play. Y ahí está, ok. Ahí ya cambió. Y va a empezar ya a reproducir. No me voy a entretener mucho en esto. Vamos a ir con la siguiente película. Esta película es original también, región 1. Vamos a esperar a que lo lea. Ahí está, ya lo identificó. Son avisos antipiratería y los vamos a brincar. Oh, no podemos brincarlo. Lo bueno es que es rápido. Y ahorita va a aparecer el menú. Bueno, ahí está el opening. Y ahora sí, este es el menú. Entonces, vamos a echar un vistazo aquí en la parte superior izquierda. Y aquí dice HDMI 2, 720p, alta definición, aspecto 16:9. Ok, entonces estamos visualizando esa película con esa medida de resolución. Ok, entonces la resolución en este equipo la pueden cambiar a su gusto, desde 480 hasta 1080. No recuerdo si es I o P, ok, pero sí se puede modificar, aunque automáticamente va a seleccionar la 720p. Ok, entonces vamos a darle enter aquí, la película. Voy a navegar los episodios. Ok, y ahí está corriendo la película, mira bien. Acá abajo ahí está el tiempo transcurrido. Vamos a brincar otro capítulo, 12 minutos. Y ahí está otra escena. Ok, obviamente tiene sonido. Ok, ahí está. Entonces, en este equipo, por ejemplo, las películas DVD las vas a poder visualizar usando la salida HDMI desde 480p hasta 1080p, vamos a dejarlo así. ¿Ok? Los que quieran saber cómo cambiar la configuración, en el primer video que está en la descripción, ahí van a ver cómo se hace. ¿Ok? Vamos a sacar ya la película. Right. Vamos a ir ahora con las películas que son copias. Ok, las películas copias.
Ok, déjame ver dónde quedaron. Acá está. Ok, entonces vamos a reproducir dos películas que son grabadas. La primera. Ok. Ok, me parece que esta película... Hay una de las películas que tengo aquí que no la había agarrado. No recuerdo exactamente cuál es. Ahorita vamos a ver cuál. Si no, ok, vamos a volver a expulsarlo. Y otra vez. Porque hace rato sí la leyó, pero ya son películas también que tienen cierto daño en la superficie. Ok, ahí está. Ahí está, este es el menú. Vamos a darle Enter. Enter. Está. Por ejemplo, para el formato DVD venden unos discos limpiadores. Es recomendable tener uno de esos y cada cierto tiempo aplicar una limpieza para que se mantenga bien el láser. Okay. Vamos a adelantar aquí episodios y como pueden ver ahí está corriendo la película bien. Ahorita le quité el sonido, pero obviamente sí tiene. Ok, ahí está. Vamos a seguir adelantando episodios. Ahí está, ok. Está corriendo. Vamos a adelantar más episodios. Eso me hace que me fui muy adelante. Es una película ya que tiene cierto desgaste también. Que voy a regresar a lo mejor. Ok, ahí está. Ahí está corriendo todavía. Ok, y ya la voy a sacar. Ok. Sí, tiene ahí se ven, mira, unos rayonzotes que tiene bien feos ahí, mira. ¿Ves? Ya no está perfecta la superficie. Vamos a ir con este disco. Este disco también tiene sus detalles, pero no está tan rayado como el anterior. Ahí lo identificó. Ok, ahí está el menú. Miren, este como no está tan rayado como el anterior, ya por eso lo identificó más fácil. Playback. Y ahí va a empezar el opening. Vamos a ir más adelante. Ahorita tenemos sin sonido, pero ahorita le vamos a poner sonido otra vez. Ok, ahí está. También sin problema esa película. Ok. Ahora le voy a poner un disco MP3. Este disco, bueno, casi está bien, tiene una pequeña beta ahí también. Ok, ahí ya lo identificó. Y esta es la lista de canciones.
Como pueden ver, son en formato MP3. Ok, vamos a ir con... Bueno, ya está tocando una canción. Vamos a ir con esa canción. Ok. Vamos a sacar el disco. Es un disco MP3 y lo puedo leer sin problemas. Ok, bueno. Entonces el formato DVD está funcionando bien. Vamos a ir ahora con el formato VHS, que es el que tenía problemas el cliente. Comenzaremos con 4 películas originales. Tenemos 2 copias y tenemos un cassette adicional, pero este cassette lo vamos a usar solamente para adelantar una buena parte de la cinta y regresarla. Ok, pues vamos a ponerlo acá. Comenzamos entonces con los originales. Al ser original solito se pone playback. Ok, cambiamos aquí a VCR. Ok, miren, por ejemplo, ahí está reproduciendo la cinta y pueden ver aquí que dice VCR. Ok, el símbolo de cassette también, pero como estamos en salida HDMI no está lanzando imagen. Ok, entonces necesitamos cambiar. Vamos a pausar. Ok, está pausado. Igual lo vamos a detener. Ok, aquí vamos a cambiar la entrada. Por ejemplo acá, ahorita van a ver, miren, HDMI 2, es que se está subiendo mucho esto. Ok, otra vez. Ahí dice HDMI 2, pero ahorita lo voy a cambiar y le voy a poner donde dice videograbadora y es como un punto amarillo, pero ahí se entiende que es la entrada. Ok, no. Ahí está, la entrada RCA. Ok, entonces ahora sí. Necesito poner aquí una clave. Ahí está. Esa clave que puse es solamente en mi televisión. No necesitan poner esa clave en el reproductor, ok. Entonces ahora sí, este es el clásico azul del VHS. Entonces ahora sí vamos a dar playback otra vez. Ahí está. Vamos a adelantar un poquito la cinta y todo lo estamos haciendo aquí con el remoto. Ok. Regresamos. Está como que más rápido. Tiene 2 velocidades para rebobinar. Una que es más o menos un poquito lento y la otra más rápido. Mira. Ahí está. This is a song about a tragic romance. I once fell in love with a girl, and through schemes and betrayals by my best. Ok. Ahí vemos que esa película la está reproduciendo perfecto. Y sin morder la cinta, sin nada, ok. Segunda película original. Yes, I remember.
This is just the way your father looked before he died. Here's mine. Vamos a regresar. Más rápido. Playback. Now everyone knows why. Adelantamos. Más rápido también. Y playback. No, Simba, please tell them the truth. Ok. Igual aquí sin problemas. Tercer VHS original. You have violated the perimeter of the Aladdin and Jasmine wedding. Vamos a adelantar. Más rápido. Ahí está adelantando más rápido. Ajá. Playback. Regresamos. Jasmine wedding. Prepare to be vaporized. Thank you. Armed and dangerous. Ok. También sin problema. Cuarta película original. Public sacrifices in Rome were banned by the Christian emperors in power, and the Colosseum, damaged by earthquakes and lightning, fell into ruin. Adelantamos. Playback. Falls the Colosseum, Rome shall fall. And when Rome falls, the world. Ok, de regreso. Finally, in 404 AD, all public sacrifices in Rome were banned by... Ok. Perfectamente. Ahí vemos que también sin problemas. Ok. Ahí está. Entonces, ahí están los 4 VHS películas originales. Queda probar ahora lo que son las copias. Y aquí como son grabados hay que darle playback manualmente, ok. And there's so much more out there we suspect, but the data hasn't come back yet. The data that's needed. Ok, vamos a adelantarlo. Playback. Look at that. What we see so far is really exciting and really promising. Regreso. Ahí está alta velocidad. Playback. Is what this expedition is all about. After days of marathon AUV runs, they're getting the Ok, también sin problema.
Ok, lo vamos a dejar por acá. El último cassette te los copia. Playback. Our multi-cat clumping litter with thousands of baking soda crystals that absorb and destroy odors on contact. It works better than any other multi-cat litter. An odor-free home starts with Arm & Hammer. Trident Strawberry Fusion flavor has 2 great tastes all in one pack. Ok, regresamos. Playback. 99-cent KFC snacker. Your call is important to us. Please continue to hold. Vamos a adelantar. Playback otra vez. Trident Strawberry Fusion flavor has 2 great tastes all in one pack. One sweet, one sour. Ok, y también lo pudimos ver que sin problema lo pudo reproducir. Ok, ahora toca finalmente el turno de este cassette. Es el que uso para, bueno, para saber si no me va a morder las cintas. Ok, entonces vamos a adelantar una buena parte. Ahí lo vamos a poner a que rebobine. Y por ejemplo aquí, si le pongo display, bueno, info, ahí van a ver por dónde va más o menos la posición de la cinta. Vamos a adelantarlo hasta que llegue aproximadamente a la mitad. Ok. Ahora lo vamos a regresar. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Y ahí está. Ok. Vamos a volver a poner nomás solamente, como dicen, just in case. Después de toda esa rebobinada que dio y después de todas las películas que le calamos, ahí está. Damaged by earthquakes and lightning, fell into ruin. Ahí está reproduciendo sin problema. Over the centuries, Ok. Listo, entonces si ese rodillo y ese seguro hubieran quedado mal, que estuvieran flojos, ya para todas estas pruebas ya se hubieran vuelto a zafar, lo cual no sucedió porque las películas se siguen viendo sin problema. ¿Ok? Entonces, como pueden darse cuenta, a veces es muy importante mejor escribirle ahí al vendedor y se puede llegar a un arreglo mejor que devolver el equipo. ¿Por qué no me gusta devolución? Bueno, a nadie le gusta tener devoluciones, pero al final de cuentas el que resiente más es el aparato porque ya se dio pues un ajetreo, una buena sometida a impactos en el primer envío
y en la devolución de vuelta otra vez sometido a impactos, y a veces ya cuando uno quiere ofrecerlos en nueva cuenta pues ya no aguantan. Ok, y en este caso hubiera sido más fácil que la persona me hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues lo voy a llevar con un técnico a ver qué onda. Y no sé, o sea, si el técnico hubiera sido honesto, pues ahí le hubiera dicho, ¿sabe qué? La verdad estaba muy sencillo el problema y ya quedó. Ok, y nos evitamos precisamente de tener que devolver el aparato, desperdiciar embalaje, empaque, un montón de cosas. Ok, así de sencillo era la cuestión. Tan facilito de volver a colocar este pivote en su lugar, ponerle su seguro y afianzarlo con una goma que afiance, que pegue bien, que sea muy fuerte, y listo. Ok, ahí pudieron ver que el equipo está vuelto otra vez a la vida. Pero pues hay personas que se les cierran las puertas y no nos hacen trabajar al final de cuentas doble, triple. Ok, bueno, entonces llegamos al final de este video. Ok, por segunda ocasión. Si a alguien le interesa este equipo, ahí en la descripción va a estar el enlace directo a la tienda. Y pues ahí está comprobado por segunda vez que el equipo está funcionando bien. Si lo ordenan, hagan un esfuerzo, pídanlo con retiro a sucursal. No lo pidan servicio a domicilio porque va a pasar, es muy probable que pase lo mismo por los impactos a los cuales está sometido. Puede llegar dañado. Okay. Les voy a enseñar aquí, les voy a enseñar parte del empaque. Ok, yo apliqué lo que son estas como estrellas que son de foam. Voy a ponerla por acá. Unas estrellitas de foam para que amortiguara. Y vaya que sí amortiguó. Pero de todas formas, o sea, se gasta empaque, es un show. Aparte que tiene que hacer declaración aduanal, todo. Entonces es todo un circo para enviar desde zona fronteriza. Hubiera sido más fácil que la persona hubiera dicho, ¿sabe qué? ¿Cuánto me compensa usted? ¿Cuánto me devuelve para llevarlo con un técnico y que vea que si se puede arreglar y así? ¿Ok? Y eso yo lo he hecho muchísimas veces antes. ¿Ok? Entonces nadie hasta ahorita se ha quedado insatisfecho con ello. Toda la gente se ha quedado así satisfechos por las resoluciones, que son mucho más efectivas que el reclamo, pero bueno. ¿Ok? Entonces ahí está el equipo funcionando de manera correcta. Lo que ves en el video es exactamente lo que recibes. Va el control remoto incluido, sin cables, solamente el equipo y el remoto. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, despedimos el video. Si les fue de utilidad, compartan, comenten y apoyen con un like. ¿Ok? De igual forma les recuerdo que la gente, si quiere aportar al canal, si quieren dar propinas, son bienvenidas, porque de pronto la gente aquí pide mucho, que hace un montón de preguntas. La gente preguntan un montón, y lo que no saben es que este canal es demostrativo, no es un canal de reparación. ¿Ok? De pronto aquí hay productos que yo los he reparado, pero son cosas fácil, de cierta forma fácil. Algunas veces se complica más, otras menos, pero no es un canal que yo te voy a decir, ah, mira, repáralo y hazle así. No, este es canal demostrativo. ¿Ok? Si tienen un equipo de repente que el volumen que no le sube, que no prende y se apaga, amigos, ahí ya necesitas ir con un técnico. ¿Ok? A un taller de electrónica. Entonces, solamente para aclarar eso. ¿Ok? Bueno, ahora sí nos vamos. Yo soy Gus Walker. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen un excelente día. Y pues ahí nos estamos viendo, ¿ok? Saludos a todos. Bye bye.